Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Nosotros felices porque seguimos llevándoles en este día martes información cargada de positivismo y ante todo que busca ayudarle a usted a mejorar su calidad de vida. Nos vinimos viendo para acá ahora hasta la clínica de obesidad acá en San Isidro del General en Pérez Celedón, porque hoy, como ya lo hemos hecho en martes anteriores, vamos a hablar de temas muy, pero muy importantes para su salud. Así que bueno, como lo hemos hecho en otras ocasiones también, queremos invitarles a mantenerse con nosotros en la transmisión y no solamente esto, sino también dejarnos todos sus comentarios, dejarnos sus consultas si tienen alguna duda y con muchísimo gusto las especialistas le van a atender. Y es que bueno, hoy se nos llenó de flores el jardín, señoras y señores, no solamente dos mujeres extraordinariamente hermosas, sino también unas verdaderas profesionales que están completamente listas para acompañarles a ustedes en este proceso como lo es el manejo de sobrepeso y obesidad para que usted junto a su familia pueda tener una mejor calidad de vida. Así que sin más demora le doy la más cordial bienvenida a la doctora Arias, a la doctora Muñoz también, que me acompaña en el día de hoy. De verdad me encuentro muy feliz de estar rodeada de mujeres extraordinarias y de que ustedes nos acompañen también en esta transmisión que sé vamos a aprender muchísimo. Así que sin más demora, nada más invitarnos nuevamente a dejarnos esos comentarios. Quisiera, doctora Muñoz, que comencemos a conversar acerca de este tema de obesidad, muy frecuente ahora con la pandemia. Sabemos que se han disparado también las estadísticas. ¿Cómo podemos tratar este enemigo tan importante que a veces llega incluso de manera silenciosa y nos atrapa? Bueno, muy buenos días. Primero que todo, un gusto y un placer que estén aquí visitándonos. Bueno, vea, Yuri, el tratamiento de obesidad siempre debe ser de forma integral, porque yo no puedo tratar a una persona solamente, por ejemplo, con una dieta o solamente con ejercicio, debe ser de forma integrada y debe incluir definitivamente pues cambios en la alimentación, debe incluir cambios conductuales. La persona debe de saber que muchas de las cosas que viene haciendo pues va a tener que cambiarlas, va a tener que cambiar de mentalidad, porque lo que queremos buscar son cambios a largo plazo. Depende de las personas. Nosotros hablamos de sobrepeso cuando estamos en un índice de masa corporal de más de 25 y de obesidad cuando estamos en un índice de masa de más de 30. Eso se saca con una formulita que muy sencillo, uno se puede meter a Google y ahí hasta le aparece la calculadora y usted mete su peso, mete su talla y ahí usted sabe su índice de masa corporal. Cuando estamos en sobrepeso con un índice de masa corporal de más de 25, siempre debe incluir cambios conductuales, cambios en la alimentación y ejercicio físico. Si ya tenemos índices más mayores, más de 30, también podemos incluir inclusive a nivel médico terapias farmacológicas, algunos tratamientos que nos ayudan mucho a que la persona pues se sienta un poco más saciada, que se adapte mejor o pueda sobrellevar mejor el plan de alimentación, que me ayuden a quemar grasa o depende de la necesidad del paciente. Para eso nosotros hacemos una buena historia clínica y de ahí sacamos cuáles son las necesidades, cuáles son los problemas que tiene el paciente y vamos pues como ayudándole paso a paso en cada problema que tenga. De igual forma, por ejemplo, si la persona, qué sé yo, le diagnosticamos diabetes, por ejemplo, diabetes tipo 2, le vamos a ayudar con algún tratamiento que aparte de ayudarle con la diabetes nos ayude también a perder un poquito de peso. Alternativas que le damos a las personas para ayudarle un poquito a mejorar y que se adapte mejor a estos cambios. Y bueno, y pues ya lo otro sería la cirugía bariátrica, ya en personas que tienen índices de masa ya mayores de 40 y que quieran optar por una tercera línea de tratamiento. Y es que de verdad son muchísimos los factores a tomar en cuenta a la hora de tratar este tema de obesidad, pero sin duda el tema de alimentación es clave. Muchas veces pensamos que para perder peso es simplemente empezar a comer frutas como locos, vegetales, y no, realmente tiene su ciencia. Por eso, doctora, quisiera usted en este caso que nos comente acerca de cómo planificar, preparar, elegir esos alimentos de manera acertada para realmente poder lograr nuestros objetivos. Hola, muy buenos días. Nuevamente es un gusto para nosotros tenerlos por acá. Y sí, efectivamente, Yuri, recordemos que la alimentación es una necesidad biológica que todos los seres humanos necesitamos.
Entonces, hay diferentes formas de cómo elegir nosotros los alimentos y depende de muchos factores es que las personas van a hacer esta selección de alimentos. Recordemos que influyen factores como la disponibilidad del alimento, por ejemplo, el costo del alimento, las costumbres de las personas, las costumbres familiares, inclusive los alimentos que se encuentran de temporada actualmente, ¿verdad? Eso es uno de los factores que influyen mucho a la hora de comprar o planificar los alimentos. Recordemos que una buena elaboración también de lo que son los alimentos, elegirlos bien, lavarlos bien correctamente, nos ayudan a evitar lo que son padecer de ciertas enfermedades que se transmiten a través de ciertas bacterias, ¿verdad? Como lo son la Escherichia coli, la Helicobacter pylori, la listeria, que son enfermedades a nivel intestinal que se generan cuando no cocinamos bien el alimento o cuando no lo lavamos de manera adecuada. Recordemos que también los alimentos se encuentran por todas partes actualmente. Es como si los deliciosos bocadillos que existen actualmente nos llamaran a través de las vidrieras o los olores de los restaurantes donde pasamos, ¿verdad? Que están generalmente siempre por las calles. Entonces es como si la comida siempre estuviera detrás de nosotros. No podemos siempre controlar esta parte. Lo que sí podemos controlar nosotros es teniendo la capacidad, la fuerza de voluntad para decidir qué alimentos saludables vamos a consumir y vamos a comprar para tener en nuestros hogares. Entonces quiere decir que no es un tema solamente de escoger algo que yo considero que es un alimento saludable, sino también hay consejos muy puntuales que debemos seguir para lograr estos objetivos. Sí, exacto. Recordemos que es súper importante a la hora de planificar la compra de nuestros alimentos. Lo más recomendado es ir al supermercado sin hambre, ¿verdad? Que no tengamos ese apetito, ¿verdad? Porque si no vamos a agregar o comprar todos los alimentos que en ese momento queremos o que nos llama la atención. Súper importante el consumo de aceites beneficiosos a la hora de cocinar. Recordemos que todos estos tipos de grasas las va a absorber el alimento y son lo que vamos a digerir. Entonces, aceites buenos para la hora de cocinar. También los métodos de cocción sumamente importantes, que no sean tanta fritura, ¿verdad? Sino que vamos a optar por otros alimentos como lo son la parrilla, a la plancha, al vapor, guisador, hasta la freidora de aire, que es como una de las buenas opciones que existen en el mercado, ¿verdad? También realizar ejercicio es una muy buena opción. Esto nos va a ayudar de manera considerable en nuestro peso. Escoger los alimentos o frutas de temporada, esto nos va a garantizar que vamos a ahorrar dinero también y además que vamos a utilizar o consumir frutas y verduras frescas. Excelente, y en este caso yo sé que don Randall, que está ahí en las cámaras, no me va a dejar mentir. Qué gusto más grande da cuando usted empieza en este proceso de pérdida de peso y logra ya que le quede una camiseta que no le quedaba desde hace años atrás, ¿verdad, Randall? Es así. Ahora, doctora, quisiera preguntarle, beneficios de la pérdida de peso, porque ya el solo hecho de sentir uno la ropita pues un poquito más grande es de tremenda satisfacción, pero lo cierto es que va muchísimo más allá de un tema físico, porque también llega incluso a la parte emocional. Claro que sí, me da risa eso que estaban comentando porque yo creo que todos tenemos como aquella prenda guardada ahí sí, que uno dice, no, hasta que me quede ese pantalón. No, los beneficios en la pérdida de peso son montones. Empezamos a ver beneficios desde que la persona, por ejemplo, una persona que tiene un índice de masa de más de 30, que está en un estado de obesidad, desde que empieza a perder el 5% de su peso actual, o sea, hablamos de que si una persona pesa 100 kilogramos, con los primeros 5 kilos que baje, ya vamos a empezar a ver reducción de la presión arterial, y eso es algo sumamente importante porque me reduce el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Esas enfermedades son sumamente importantes porque es la principal causa de muerte a nivel mundial. Me reduce el riesgo de tener infartos. ¿Por qué? Porque me reduce la presión arterial, porque me eleva el colesterol HDL, que es el colesterol bueno, porque me baja mucho los triglicéridos, por muchas cosas. En el paciente diabético, por ejemplo, también me reduce mucho los índices glicémicos, los exámenes empiezan
a mejorar, empezamos a bajar medicamentos que utilizan las personas, eso es algo muy importante. Así como el riesgo también de padecerlo, porque si yo siempre le digo a las personas, cuando tienen familiares, cuando ya vienen con genética, por ejemplo, de diabetes mellitus tipo 2, hay un estudio muy importante que habla de que el bajar el 7% de su peso actual me disminuye el riesgo de tener diabetes en un 58%. Es bastante importante. Entonces, es prevenible, ¿verdad? Yo sé que la diabetes pues es multifactorial, sin embargo es algo que podemos bajar bastante. También, por supuesto, los dolores articulares, eso es sumamente importante. 1 kilo de peso que usted baje es como quitarle 4 kilos de presión a esas rodillas. Entonces son de las mejorías que usted empieza a ver desde que baja el 5% de su peso. Para que vean, es poquitito el peso que van bajando y ya van sintiendo mejorías. No es que tienen que bajar un montón de peso, no. De poquito en poquito que vayan bajando, va sintiendo mejorías en todo. Y en el estado de ánimo, como lo mencionaba usted, Yuri, pues sí, aumenta mucho la autoestima. Aparte de eso, mejora mucho el sueño, mejora mucho porque disminuye mucho las apneas de sueño. Entonces, al mejorar el sueño, mejora también el estado de ánimo. Al sentirse mejor, y la persona máxima si está haciendo ejercicio, todavía más, o sea, va a mejorar un montón. El estado de alerta va a mejorar porque hasta eso tiene que ver con la alimentación. No es lo mismo, por ejemplo, que yo vaya a hacer un examen y me comí una hamburguesa con papas, ¿verdad? A que me haya comido un pollito ahí con ensalada. Hasta el estado de alerta, el estado de concentración, todo mejora. Dígame, don Randa. Doctora, bueno, yo he tenido la oportunidad y públicamente siempre lo he agradecido de que yo soy una de esas personas que logró bajar de peso, y quería también agregarle, a nivel lumbar, muchas veces pues tenía algunos problemitas, algunos dolores, cuando uno se acostaba a dormir, al día siguiente amanecía en la parte baja de la espalda con algunos dolores, y empecé a bajar de peso y de inmediato se fueron todos esos dolores. Entonces es también un plus que trae el tomar esa decisión de bajar de peso, y que solo cosas buenas va a traer, porque desde la parte anímica, de sentirse, de verse un poquito mejor, de probarse ese pantalón que usted indicaba que uno tenía ahí guardado y que después de 1 o 2 años que no podía ponérselo, milagrosamente le quedó. Entonces ya uno se siente mejor, la vida la ve de una forma diferente. Con la situación de la pandemia todos hemos tendido también a que un kilito por ahí, que esto, porque el estar metido en la casa ha generado pues muchísimas cosas, y llamar, o sea, a todas las personas a que se pongan en control, que se valoren a sí mismas y puedan por lo menos darse una llamadita aquí a la clínica de obesidad en Pérez Celedón, la única que van a encontrar acá, para pues saber de que pueden pues tener una calidad de vida mucho mejor a lo que se tiene ahora. Sí, claro, Randall. Es que imagínese usted que yo agarrara un bulto y le echara, qué sé yo, 10 kilogramos de arroz, un saco de 10 kilos, y lo ande en la espalda todo el día cargando. Pues en la noche ya yo no voy a aguantar la espalda, las rodillas, pero si yo me quito ese saco hasta que siento pues un alivio, las articulaciones, las vértebras, todo va a irse aliviando un montón. Así es, efectivamente, aprovecho para comentarles a todos, recordarles que estamos acá desde la Clínica de Obesidad en Pérez Celedón. Esto es así, como para que lo entienda más fácil, detrás de Maica. Ahí ustedes van a observar el edificio, el rótulo grandote, no hay manera de perderse. Para quienes quieren agendar su cita, pueden comunicarse al 4600-1500 o al 2770-4450, también vía WhatsApp al 8912-7819. Igual pueden buscarlos en Facebook como Clínica de Obesidad, ahí van a encontrar incluso un enlace para sacar sus citas en línea, así que hay un montón de maneras. Bueno, continuando con el tema, doctora, hay personas que quieren bajar de peso así, en un instante, ¿verdad? Entonces, ¿por qué es que hay personas
que tienen esa reganancia de peso o ese efecto rebote luego de lograr perder peso, y eso que también provoca ansiedad y de repente que la persona vuelva a caer en eso y regrese donde estaba antes. Ese es un tema importantísimo, Yuri, hasta podríamos hacer toda una sesión sobre ese tema, porque el efecto rebote, el efecto reganancia de peso, ¿verdad?, va, digamos que a existir por el medio que sea que usted baja de peso, por diferentes razones. Siempre hay que guiar muchísimo a la persona para que esto no ocurra. El cambio de hábitos debe ser algo que empiece desde la mente, tiene que ser un cambio mental, usted tiene que enfocarse en que esto va a ser un cambio en el estilo de vida y que no va a ser una dieta, por ejemplo, una dieta de 3 meses y listo. Eso hay que entenderlo bastante bien para saber. De hecho, ahora, según las últimas guías, no deberíamos de hablar de dietas, sino de cambios en los hábitos de alimentación. Las dietas son momentáneas y generalmente si usted hace una dieta muy estricta, se cansa a los 3 meses, ya la dejo, vuelve a comer como lo hacía antes y otra vez tiene reganancia de peso. Cuando hemos bajado grandes cantidades de peso también, el mismo organismo intenta, por ciertos mecanismos, hay algunas hormonas que las llamamos saciógenas, que son hormonas que me producen saciedad, me producen llenura, y esas hormonas bajan. Y la hormona que se llama la grelina, que es una hormona que me genera más apetito, se eleva. Es un mecanismo de defensa del organismo para recuperar un poquito de peso por cuestiones ya evolutivas, ¿verdad? Como por periodos de hambrunas y todo eso. Entonces él va a tratar de devolverse un poquito ahí con el peso. Entonces ahí es donde la persona debe saber que debe llevarlo con un seguimiento. Yo le digo a mis pacientes, esto no es como que usted llegó al peso meta que propusimos y listo, yo le doy de alta. No, yo lo tengo que seguir viendo, tal vez ya no cada mes, pero sí cada 2 meses por lo menos para estarlo pesando, estar viendo cómo ha estado con la ansiedad, cómo ha estado, si hay que irle ayudando con algo para que me baje los niveles de grelina, si hay que ir, por lo menos para que el cuerpo se acostumbre a este nuevo peso. Nosotros debemos de acostumbrar el organismo a que ya no pesa 100 kilogramos, sino que pesa 70, porque él no está acostumbrado a pesar eso. Entonces debemos de darle un seguimiento ahí, y cuando ya la persona tiene por lo menos unos 6 meses de mantenerse, baja un montón los niveles de grelina, el cuerpo se empieza a estabilizar y ya comienza a acostumbrarse a ese nuevo peso. Y si la persona dura 1 año en ese peso, se acostumbró, ya cuesta más que vuelva a reganar peso. Pero debe de saber, muy importante, que esto debe ser un periodo, un proceso a largo plazo. Esto no puede ser como nada más en 3 meses bajé y listo, me voy y empiezo a comer igual. No, hay que llevarlo de forma ordenada, hay que llevarlo, si lo llevamos así de forma ordenada, como lo planificamos desde la primera cita, vamos a hacer esto, vamos a hacer el otro, vamos a llegar a esta meta, posterior a eso vamos a hacer esto y eso. Y si lo hacemos de forma ordenada, a las personas les va muy bien y bueno, gracias a Dios yo tengo muchísimos pacientes que han bajado bastante de peso, aquí está Randall de testigo, y se mantienen bastante bien. Exactamente, y es que, doctora, indiscutiblemente esto que usted nos dice va de la mano con esas famosas dietas milagrosas, que unas pasan de moda y aparecen otras, ¿verdad? Y siempre, lamentablemente, hay alguien dispuesto a ponerlas en práctica, de repente sin pensar que esto puede implicar inclusive otras situaciones que afecten nuestra salud. Quisiera usted que nos comente, según su criterio, bueno, estas dietas milagrosas, ¿qué tan positivas, qué tan negativas pueden ser para nuestro organismo? Bueno, Yuri, definitivamente, como lo decía la doctora Muñoz, las dietas ya no son, las dietas generalmente no son sostenibles con el tiempo, ni a corto ni a largo plazo, porque la palabra lo dice, son dietas. La idea o el objetivo de nosotros no es dar dietas, sino crear un estilo de vida saludable que dure a lo largo de toda la vida, ¿verdad? Que la persona o que el paciente aprenda a comer de manera adecuada. Y no es que las dietas que están de moda actualmente, como lo son las cetogénicas, la keto, o inclusive los ayunos intermitentes del todo sean malas, simplemente que no son recomendadas para todo el público,
hay que tener un control, una supervisión, ya sea por un médico especialista en obesidad o metabolismo, o bien nosotros como nutricionistas, quienes enviarán exámenes, indicarán cuándo restringimos o incorporamos algún alimento, ¿verdad? Eso es sumamente importante tomarlo en cuenta. Nos guiaremos por una valoración química, ¿verdad?, de lo que son los exámenes de laboratorio, también la clínica del paciente, ¿verdad?, sumamente importante, y así como muchos otros factores que influyen para mandar un plan nutricional en este caso. Acá en nuestra clínica, y la doctora Muñoz no me deja mentir, han llegado casos de intoxicaciones, por ejemplo, de dietas que han mandado personas que no son profesionales en esta área y simplemente mandan a las personas una dieta loca a seguir, ¿verdad? Y lo que ocurre en estas personas es que traen déficits nutricionales, desnutrición, inclusive personas con gastritis, osteopenia, y en algunos de los casos, ¿verdad?, las personas generan tanto trauma en este tipo de dieta que a veces dicen ya no quiero más, lo dejo todo botado, porque eso es lo que genera en ellos, un trauma. Inclusive algunos de ellos han sido hospitalizados por las dietas que le mandan otras personas que no están capacitadas para actuar o para enviarles a estas personas, ¿verdad?, que desean bajar de peso o que están en un gimnasio y que simplemente le mandan a consumir excesos de proteína, ¿verdad? Conozco el caso de uno de los pacientes, ¿verdad?, un chico súper joven que en el gimnasio simplemente le dijeron tome y consuma huevos, ¿verdad?, y el chico salió con una salmonela, al punto de que en este momento él está hospitalizado. Entonces, recordarles también que no es solo dejarnos guiar por lo que nos dicen los demás, el vecino, por lo que vemos en internet, sino que asesorarnos de la mejor manera y llegar donde el profesional de nutrición que está capacitado para estos temas. Excelente, eso es muy importante porque como buenos ticos somos dados a andar recomendando que lo que a mí me sirvió, a usted fijo le va a servir, y lo hablábamos en la semana anterior, cada organismo es diferente y como tal necesita un trato particular. Hablemos un poquitito de mitos o verdades, doctora. ¿Qué tanto es cierto que el tema de obesidad genética, que es hereditario, entonces yo por eso me resigno porque la cosa así me hizo Dios, ¿verdad? Bueno, sí tiene factor genético. La obesidad es multifactorial, la causa de ella son varios factores. Tiene que ver factores socioeconómicos, factores culturales, factores de alimentación, factores de físicos, y también tiene la parte genética. Ahora en un estudio en el 2016 siempre se han venido viendo algunos genes, se han venido estudiando algunos genes implicados en la obesidad. En este estudio del 2016 ya salieron 518 genes asociados a la obesidad. Sin embargo, hay un término que se llama la epigenética. La epigenética son factores que sin cambiarme ese ADN o esa cadena, hace que se active el gen o que no se active. Por decirle algo así en palabras sencillas, puede ser que yo tenga el gen uno de los genes que se asocian a obesidad, pero depende de mis hábitos alimenticios, depende de si yo hago ejercicio, inclusive se habla que desde el vientre materno, que depende de cómo se alimentó mi madre, de cómo me alimentaron a mí pequeño y todo, yo active ese gen o no lo active. Entonces, sí tiene un factor genético, pero es un gen modificable, por decirlo así. Entonces, se han hecho hay estudios bastante interesantes, por ejemplo, en gemelos o en mellizos, que se les hace examen genético y resulta que tienen genes asociados a la obesidad. Entonces, pero son gemelos que han sido separados desde el nacimiento. Entonces, por contarles un ejemplo de un estudio que se hablaba, a uno de los bebés se lo dejaron en México y el otro bebé se lo llevaron a Europa, Dinamarca creo que era. Resulta que el niño que creció en Europa con una dieta mediterránea, lo mandaban en bicicleta desde pequeño a la escuela, todo con un estilo de vida bastante saludable en un país que en ese momento tenía índices de obesidad bajos, versus el niño que se quedó en México,
que fue criado pues, en una familia o en un ambiente obesigénico, con dietas altas, altamente calóricas, un chico sedentario, y sí, por supuesto que llegó a índices de obesidad mórbida, y cuando los reunieron ya adultos, el que vivía en Europa era una persona con índice de masa normal, no se le había activado ese gen. Entonces, todo depende de factores que podemos modificar. No es como que porque toda mi familia es así, entonces ya yo tengo que ser así, no. También es importante que aunque se haya activado ese gen, por decirlo así, yo lo puedo desactivar con estilo de vida saludable, bajando de peso, haciendo actividad física, y una vez que se desactiva, mantenerse en un estilo de vida saludable le puede ayudar a la persona bastante a desactivar ese gen, por así decirlo, y controlar su peso. O sea, doctora, que siempre hay algo que se puede hacer. Sí se puede hacer, exactamente. Si ya uno ve que es un caso sumamente difícil y tiene bastante obesidad y le cuesta bastante, pues ya llegamos al punto de la cirugía bariátrica, ¿verdad? En ese caso ya llegamos a ese punto. Pero es una persona que siempre se va a tener que cuidar, siempre va a tener que llevar un estilo de vida saludable, porque inclusive, aunque se haga la cirugía, puede volver a reganar peso. Es difícil que suceda, pero sí sucede. Bueno, ya lo hablábamos en el caso de la genética. Ahora, hábitos, o mejor dicho, el corre-corre en nuestra vida diaria, el estrés, que estoy con insomnio, ¿todo esto puede afectar el tema del peso? Claro que sí. De hecho, el no dormir correctamente altera todo lo que es el equilibrio hormonal en nuestro cuerpo. De acuerdo a un estudio realizado, aquellas personas que no duermen bien o que no duermen las 7 horas continuas, se ha demostrado que sufren de problemas de sobrepeso o alguna obesidad. ¿Y esto por qué? Porque generalmente tienden a consumir 300 calorías más, de acuerdo a este estudio realizado, que las personas que sí duermen de manera correcta o de manera continua. A veces vemos, 300 calorías, tal vez la persona dice, no son nada, ¿verdad? Pero a lo largo de la semana o a lo largo del tiempo todo suma. Y esto propicia a tener problemas de sobrepeso o obesidad a largo o a corto plazo. Recordemos también que generalmente nosotros o las personas que se acuestan tarde estamos invadidos por anuncios televisivos donde la mayor parte de los anuncios es de comidas rápidas. Y recordemos que también estos restaurantes tienen como atracción, ¿verdad?, los colores que lo identifican. Recordemos que el rojo y el amarillo son colores que hacen que el apetito se altere un poquito más, ¿verdad? Entonces, estratégicamente estos restaurantes tienen estos colores para provocar este efecto en las personas. Entonces, las personas que se acuestan tarde van a consumir 300 calorías de más que las demás personas, haciendo que sufran el riesgo de generar algún tipo de sobrepeso, y además de esto no van a escoger alimentos saludables, sino que se van a ir por alimentos ricos en grasas, azúcares, cereales refinados, ¿verdad? Alimentos que se les conoce como reconfortables, ¿verdad? Eso que quita como esa sensación o esa ansiedad, ¿verdad? El estrés, el estrés también es un indicador súper importante que hace que las personas suban de peso, ¿verdad? Y esto según un estudio realizado en 142 países, donde el 35% de las personas decían padecer algún tipo o en algún momento, en alguna circunstancia de estrés. Resultó que estas personas decían o expresaban sentirse estresadas en algún periodo del día. Generalmente en tiempos antiguos esto se veía como muy ocasional, y el estrés es como la respuesta del cuerpo a la huida, ¿verdad?, o al escape de algún problema o situación complejo del cual estamos pasando. Antes se veía muy ocasionalmente, actualmente podemos ver que la mayor parte de las personas pasan estresadas durante casi que todos los días y a toda hora, ¿verdad? Entonces esto también es un factor
que altera lo que es el cortisol, ¿verdad? El cortisol es una hormona que es la hormona como del apetito. Entonces, en cantidades elevadas de cortisol, la persona tiende a consumir alimento de más, y no cualquier alimento, sino aquellos alimentos, como les decía anteriormente, ¿verdad? Alimentos que no son saludables, que contienen grasas saturadas, azúcares, que son bajos en fibra, en proteínas, por ejemplo, sino que nos van a dar como ese tipo de calmantes, ¿verdad? Como los famosos snacks, ¿verdad? Ese ruido que tienen esos snacks traen como cierta paz en problemas de ansiedad, y en esos son los alimentos que se va a refugiar la persona, en alimentos no tan saludables, ¿verdad? O no alimentos que no son favorables para nuestra vida diaria. Ahora que hablábamos justamente del estrés, tal vez dentro de este proceso, si yo no sé bien qué es lo que tengo que consumir, voy al súper y realmente no sé si lo que estoy comprando es lo que me va a ayudar a lograr ese objetivo, eso mismo puede generarme esa frustración y ese estrés. Creemos que muchas veces porque dice light, que porque dice integral, ya uno dice esto es lo que me va a ayudar, pero no necesariamente. Por ejemplo, un pan que dice integral me está dando las propiedades que yo necesito, y vemos la etiqueta y es como que venga ahí en mandarín, ¿verdad? Sí, exacto. Muchas veces la nutrición la vemos como muy compleja, o inclusive vemos como, por ejemplo, a la hora de ir al supermercado, vemos que todo se nos hace como un mundo, porque no sabemos qué alimentos escoger, cuáles son saludables, cuáles nos va a aportar mejor cantidad de fibra, cuáles son bajos en esto, cuáles son altos en lo otro, ¿verdad? Y para esto, la Administración de Medicina y Alimentos ideó una herramienta súper sencilla que nos ayudará de manera muy fácil a identificar los alimentos o bebidas, ¿verdad? O ya sean medicinas, a través de su composición. Y esto se le llama el etiquetado nutricional de los alimentos, ¿verdad? Entonces, el etiquetado es sumamente importante a la hora de escoger alimentos saludables. Y cada uno de ellos es importante saber los pasos a seguir para poderlos leer. Aquí les tengo como una lámina, ¿verdad? Para explicarles rápidamente. Ok. Esto es lo que se le llama información nutricional. Siempre lo primero que vamos a leer es el tamaño de la porción. Este nos va a indicar cuántas porciones contiene el producto, cuántas porciones contiene el empaque. Y generalmente el producto no trae solamente una porción, generalmente trae más. Y está relacionado también en medidas familiarizadas, como lo son tazas o pedazos, ¿verdad? Entonces, sumamente importante, lo primero que hay que hacer, ver cuál es el tamaño de la porción y cuántas porciones trae el envase y de cuánto va a ser mi porción. Lo segundo son fijarnos en lo que es la cantidad de calorías. Recordemos que las calorías también va por porciones, por una porción que tiene el alimento, ¿verdad? Recordemos que a veces pensamos que nos podemos consumir todo el paquete, por ejemplo, de galletas, cuando no es así. Tal vez el paquete dice 3 galletas y nos estamos comiendo absolutamente todas las galletas. Lo importante, las calorías, que va a ser dada por la porción que nos dice el producto, y muchas veces las calorías nos indican de dónde provienen esas calorías, muchas veces de grasas o algunas otras provenientes de azúcares, pero en este caso nos dice que las calorías provienen mayormente de lo que son las grasas. Luego nos vamos a lo que es el porcentaje del valor dietético diario. Esto es sumamente importante a la hora de escoger nuestros alimentos. Y generalmente este valor siempre dice que está dado como en una dieta de 2000 calorías. Sin embargo, esto va a depender mucho de qué tan activa sea la persona, ¿verdad? De qué tipo de ejercicio realice la persona. Y esto también se encargará el nutricionista de determinar de qué manera va a meter este producto en su plan nutricional. Y el valor dietético diario lo que nos indica es cómo está conformada la etiqueta nutricional, ¿verdad? De qué nutrientes estamos hablando a través de la etiqueta nutricional. En este caso nos estamos hablando de grasas, por ejemplo, y de otros productos. Entonces nos vamos a la segunda parte o a la cuarta parte en este caso, que es donde nos dice la cantidad de grasa, por ejemplo, que tiene el producto.
y todo va a estar dado en lo que son porcentajes. Igual manera lo que son el total de carbohidratos, y ahí se desglosa lo que es la fibra, azúcares y proteínas. Tenemos que tener en consideración que aquellos productos que dicen que son menos del 5% es un producto bajo en ese nutriente, mientras que un producto que dice más del 20% o 20% quiere decir que el alimento es rico en ese nutriente, y en este caso podemos observar lo siguiente. Podemos ver que en grasas totales dice un 3%, nos indicaría que este producto es bajo en grasas. Hay que tener en consideración también la importancia de lo que es el sodio, porque recordemos que una dieta alta en sodio o por ejemplo grasas elevan más el riesgo de lo que es una dislipidemia o hipertensión arterial alta. Entonces, de aquí con un 19% de sodio podemos estar hablando de que el alimento básicamente es alto en sodio, ya que nos dice que es un 19%. Ahora nos vamos a lo que son los azúcares, ¿verdad? En este caso nos dice que aporta 0% de fibra, entonces no es un alimento tan favorable porque no nos aporta fibra. Y dice también que los carbohidratos provenientes vienen de azúcares agregados, y también en proteína dice 16 gramos. Bueno, esto viene por gramos, es una buena fuente de proteína, sin embargo, no es un alimento tan beneficioso, ya que no aporta fibra, que en este caso es uno de los alimentos que deberíamos estar consumiendo de mayor cantidad, al igual que lo que es la vitamina y el calcio, ¿verdad? Recordemos que las vitaminas son sumamente importantes en nuestra dieta diaria, y aquí nos dice que aporta el 0%. Entonces, de acuerdo a esta etiqueta nutricional, es un alimento que básicamente lo que aporta son calorías en grasa, no es beneficioso como para consumo diario. Recordemos también que a la hora de leer las etiquetas nutricionales es sumamente importante leer lo que son los ingredientes del producto. Recordemos que cuando uno envía a un paciente, por ejemplo, a consumir una mantequilla de maní, ahora hay muchas en el mercado, hay una amplia variedad en el mercado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en este caso? Leer el ingrediente. El ingrediente principal tiene que decir de qué está conformado mi mantequilla de maní. En este caso, el ingrediente principal debería ser solamente maní, ¿verdad? Si dice, por ejemplo, que el primero es azúcar, es aceite, esa mantequilla de maní no nos funciona. Es igual que otros productos, ¿verdad? Que si vamos a consumir, por ejemplo, un alimento, no sé, rico en una mermelada, por ejemplo, de que ahora dice que son bajas en azúcar, pero si la mermelada en los ingredientes dice que aporta azúcar como ingrediente principal, es una mermelada que definitivamente no nos funciona. No sé si me explico. Sí, claro que sí, y de esto puedo decir que de verdad el conocimiento es una herramienta sumamente fundamental, porque a veces tenemos la fuerza de voluntad, el deseo de hacer las cosas bien, pero nuestro desconocimiento no nos permite dar ese paso. Por eso esto que usted nos dice es pero tan importante. Y también ya para ir cerrando como dentro de este proceso, doctora, tal vez el tema de ansiedad, porque yo sé de casos, por ejemplo, de personas que lograron bajar determinada cantidad de kilos en su primer mes. Esperan el segundo mes seguir bajando exactamente la misma cantidad. El tercer mes esperan seguir bajando exactamente lo mismo. Y al final de cuentas, lo verdaderamente importante es conocer el proceso y saber si verdaderamente cada mes yo tengo que bajar la misma cantidad de kilos o si no necesariamente debe ser así, y no por eso tener que dejar tirado el proceso, ¿verdad? Sí, todos los metabolismos son diferentes, todos los organismos son diferentes, y eso hay que entenderlo. El peor error que podemos hacer es compararnos con otra persona pero ¿por qué yo estoy bajando tan lento y la otra persona bajó tan rápido? Tiene que ver muchísimo, como hablábamos durante la charla, bueno, tiene que ver la genética, tiene que ver la forma en la que se está alimentando, tiene que ver si está haciendo actividad física, inclusive hasta el trabajo que realiza, porque no es lo mismo una persona que trabaja en agricultura a una persona que trabaja sentada en una oficina todo el día. Entonces tiene que ver muchísimos factores. No siempre vamos a bajar igual de peso, pero siempre que vayamos avanzando está muy bien. Yo le comento a los pacientes que
Bueno, según los estudios, realmente la pérdida de peso es lenta, la pérdida de peso debería de ir lenta, y una de las grandes metas es que por lo menos baje el 5% de su peso, que con eso ya vamos a tener bastante mejoría. Yo siempre les propongo, les hago una propuesta, bueno, bajemos por lo menos el 15%, bajemos, algunos bajan más, pero siempre una propuesta, una meta realista, que sea realista. El primer mes muchas personas vienen con muy malos hábitos y a veces al hacer ese shock metabólico, porque empezamos a hacer abruptamente muchos cambios, bajan un poco más de peso. Conforme va pasando los meses, el organismo pues ya se va acostumbrando a comer más saludable, se va acostumbrando, y ahí es donde tienen que ir incorporando la actividad física, tienen que ir incorporando cosas diferentes para que continúe esa pérdida de peso. Eso siempre tratamos de irles haciendo, bueno, pues el plan que va mes a mes, uno trata de irles cambiando, hay algunas cosillas para que continúe bajando de peso, pero no siempre va a ser, no todos los meses son buenos, no todos los meses, hay muchos meses pues que tuve recaída y comí mucha comida en la calle, o definitivamente por mi trabajo no pude alistarme los alimentos, y tuve que comer en sodas, y tuve que comer, entonces pues hay meses duros, hay meses más fáciles. Esto siempre, yo le digo a la gente, es un proceso y es un proceso de adaptación en el que la persona se tiene que ir adaptando a los cambios. Yo prefiero 1000 veces una persona que venga con 1 kilo menos, pero que esté tratando de hacer cambios a largo plazo, a una persona que venga con 5 kilos menos y fue que no comió, que hizo desórdenes, que más bien se me fue a una dieta súper extrema. Eso tampoco, porque lo que queremos son cambios a largo plazo, que vayan a ser duraderos. La cuestión ahí, doctora, también importante es no descuidarse, porque si nosotros mismos vemos de que estamos aumentando un poquito de peso, volver otra vez a la senda, porque eso está mucho también en nosotros. O sea, no es que para bajar de peso únicamente ustedes dos son las culpables de que yo me vaya bien o me vaya mal. Yo creo que aquí también todas las personas que visitamos acá la clínica de obesidad, tenemos que poner de nuestra parte, porque si no nos engañamos nosotros mismos. Usted no vive en mi casa para saber qué estoy comiendo yo. Si agarré esos chicharroncitos y me encontré uno ahí con gordito, que son los más ricos, ¿verdad? Y me comí varios de esos, nadie se va a dar cuenta. Tarde o temprano se van a dar cuenta, y uno mismo lo que hace es engañarse al no hacer las cosas como tienen que ser. Ahora, muchas veces podemos comer de todo, nada más que no de la forma como comíamos antes. La gente piensa que una dieta es comida sin sal, comida insípida, solo cosas verdes. También tenemos en cuenta que todos los organismos son diferentes, pero no es que vamos a dejar de comer rico, es que se come siempre rico, nada más que se come conforme a lo que nuestro cuerpo necesita. Sí, Randall, me recordé de una frase de hecho de Hipócrates, que Hipócrates decía, cuando vas a curar a un paciente, pregúntale si estará dispuesto a dejar lo que lo enfermó. Eso es muy importante, valorar si la persona está dispuesta a realizar cambios realmente alimenticios, a empezar a hacer un poquito más de actividad física. Lo que hablábamos ahora, todos los factores del estrés, del sueño, de todo eso tiene que ver, y todo eso tenemos que ir viendo cómo lo vamos solucionando para que la persona cambie totalmente su conducta, su estilo de vida. Inclusive, pues ahora que estaban hablando del estrés, yo pensaba, pues ¿quién no vive con estrés, verdad? Yo creo que todos tenemos estrés en la vida. Sí, pero hay que aprender a lidiar con eso, y hay que aprender terapias que nos puedan ir tranquilizando, que nos hagan relajarnos un poquito más, o la forma, la actitud en la que vamos a tomar las cosas también, ¿verdad? Por ejemplo, que si yo tengo mucho estrés en el trabajo, que si tengo mucho estrés laboral, bueno, cambiar esa actitud y empezar a disfrutar un poquito más el trabajo, todo, conductas que nos van a ayudar a ser personas más saludables, y si no, pues ya buscar ayuda de un profesional. Pero es todo
ser consciente de qué es lo que me está enfermando. Si yo sé que, por ejemplo, lo que a mí me está enfermando y me está causando sobrepeso es que yo lo hago bien durante el día, pero en la noche paso y como comida chatarra, porque me da pereza llegar a cocinar o porque me da pereza. Ok, entonces, bueno, estrategias, llévese una meriendita para la tarde para que no esté con tanta hambre en la noche y tal vez ya le dé chancecito de llegar y cocinarse algo. O tenga en tarritos de la topper ahí en la refri, comida ahí que nada más sea como de llegar y calentar o cosas fáciles de hacer para que no tenga que llegar y cocinar un montón, pero tenga comida sana ahí tal vez guardadita, que estrategias que nos ayuden, pero ser consciente de qué es lo que me enferma a mí, qué es lo que tengo que cambiar y con ayuda de un profesional ahí lo vamos solucionando. Por eso yo siempre le digo a la gente que sea sincera, porque si me llega a mentir a mí, pues yo no soy la que me estoy engañando, es la persona a la que se está engañando y yo necesito saber con toda sinceridad qué es lo que está pasando para saber cómo ayudarle. Realmente, aquí nadie lo va a juzgar ni nada, realmente es para saber cómo podemos ayudarlo y qué podemos hacer o si tenemos que referirlo a algún profesional o si tenemos, ahí vamos a ir viendo cómo le ayudamos, pero sí, ayúdate que yo te ayudaré. Yo, doctora, sinceramente me dejo esa frase de Hipócrates que usted acaba de mencionar y le devuelvo o ya no quiero la que le mencioné yo a usted. Cuando yo vine acá la primera vez, yo le dije, doctora, perdón, pero un hombre sin panza es como un cielo sin estrellas. Y la verdad es que prefiero una noche oscura, que las estrellitas ahí se vayan acostando, se vayan apagando poquito a poquito porque se siente uno mejor. Así que, esa frase, negativo, doctora, ahora. Sí, sí. Sí, de todos modos, pues es salud, es sentirse bien, es disfrutar. Yo siempre digo, la comida no es nuestro enemigo, hay que disfrutar lo que usted se come, por supuesto, pero elegir mejor los alimentos, saber cuántas porciones le corresponden, todo eso, no excederse. Eso es sumamente importante. Ahora, yo le digo a mis pacientes, bueno, no es que de repente usted nunca se va a comer un pedacito de pizza. No, usted puede comérselo ahí de vez en cuando, pero saber cuánto puede comerse, ¿verdad? No la pizza entera que se comía antes. Entonces, hay cosillas que uno... ayer le decía yo a una paciente, por aquello que me vean por ahí comiendo pizza o algo así, yo le decía, hasta yo, o sea, puede ser que un domingo por ahí usted me vea comiendo pizza con mis hijos o algo así, pero no creo que me vea un miércoles o un martes, porque uno trata de ir haciendo un balance, ¿ok? Entre semana me cuidé, comí las porciones que me corresponde, hice los tiempos de comida, hice la actividad física que me corresponde y de repente el domingo salimos en familia, comemos un pedacito ahí de chicharrón, le quito el gordillo, trato de secarlo con una servilleta, ya sabe uno que está disfrutando en familia, tampoco es que, ay no, yo no como eso, no, o sea, la comida se disfruta, pero siempre uno tratando de cuidarse. De igual forma, cuando la persona cambia muchos hábitos, empieza a intolerar comida muy grasosa o comida, entonces ya uno como por salud, uno dice, no, eso yo sé que me va a caer súper mal, entonces trato de evitarlo, y entonces de esa forma va a ser más fácil todavía irse cuidando el resto de la vida. Igual, uno disfruta de la familia, como usted dice, pero la familia va a disfrutar más de uno al hacer todo esto, al bajar de peso, al minimizar impactos negativos de algunas enfermedades. Entonces, todo es sumamente beneficioso. Mayor calidad de vida, es mayor calidad de vida. Y para la familia, sí, yo tengo muchísimos pacientes que me dicen, me siento súper bien porque ya puedo jugar con mis hijos, ya me puse a jugar bola, cosa que antes no podía levantarme del sillón. Entonces, todas esas cosas, o sea, mejora el ambiente familiar, mejora la persona, mejora en salud. Definitivamente la obesidad es la cuna de muchísimos problemas, de muchísimas enfermedades. Si atacamos de raíz el problema, todo lo demás va a ir mejorando. El tema de conciencia yo creo que es muy importante. Si tengo 15, 20, 25 años de estarle dando cosas nocivas a mi organismo, de estarle dando comida de chatarra, de estar tomando solamente gaseosas, de no hacer ejercicios, ¿cómo pretendo que en 2 o 3 meses mi cuerpo pueda retribuirme
en el daño que le he realizado por 15 o 20 años. Sí, exacto. Todo es un proceso, y hay muchas veces es de manera lenta. No es que de la noche a la mañana vamos a obtener resultados, ¿verdad? Todo es un proceso para hacerlo de la mejor manera. Lo principal es reconocer, ¿verdad?, que estamos en algún problema de sobrepeso, obesidad, o inclusive reconocer que estamos teniendo episodios de ansiedad, de estrés, que no estamos durmiendo de la mejor manera, ¿verdad? Identificar cuál es el problema que nos está atacando y que nos puede estar afectando en lo que es mi alimentación. Recordemos que vivimos en un entorno donde está rodeado de comida. Generalmente encendemos el televisor y lo que más vemos son anuncios publicitarios de comidas rápidas, de refrescos altos en gaseosas, de azúcares, lo que son las gaseosas, alimentos muy altos en sodio, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, no es que tenemos que escondernos de este ambiente. O, por ejemplo, yo siempre les digo a mis pacientes, cuando hago una fiesta, algunos dicen, ay, pero es que ni siquiera quiero ir a una fiesta porque ahí dan helados, dan queque, ¿verdad? Dan todos estos tipos de alimentos y no puedo consumir. No es que no podamos consumirlo, recordemos que se trata de una alimentación saludable donde podamos escoger los alimentos y las porciones que me corresponden, ¿verdad? Si antes me comía pues 2 rebanadas de queque, no me voy a comer las 2 rebanadas. Vamos a ir haciendo el cambio en cuanto a esto, porque no podemos escondernos de la realidad. No podemos huir, por ejemplo, si tenemos una actividad, no podemos huir de los snacks simplemente, y en otras ocasiones podemos llevar algunos snacks más saludables que nos favorezcan a nosotros, pero también podemos compartir de ciertos snacks con medida de los que ya hay en la mesa, ¿verdad? Entonces, como recomendaciones que siempre les doy a mis pacientes, no es tener el temor o satanizar ciertos alimentos, simplemente saber cómo consumirlos y en qué cantidades consumirlas y de qué manera incorporarlos en nuestra alimentación. Somos humanos, a veces tenemos el deseo de alguna comida rápida, pero ojalá que no sea diariamente o que sea tan regularmente, sino que sea muy ocasionalmente, donde, como dijo ya la doctora, ¿verdad?, quitamos esos excesos de grasa que se encuentran visibles al alimento, ¿verdad? Tratamos de buscar alguna bebida que no sea alta en azúcares, ¿verdad?, o que sea lo más reducida en azúcares posibles, y tratemos siempre en la medida de lo posible de realizar ejercicio. Recordemos que todo es un balance, el consumo y el gasto energético. Si nosotros nos mantenemos equilibrados en nuestra balanza, tenemos buenos resultados a nivel nutricional y no tenemos la necesidad de estar mortificados por lo que yo me voy a estar comiendo o voy a estar consumiendo. Tampoco el famoso peco, rezo y empato. Hoy me como todo lo que quiere, después me mato haciendo ejercicios para otra vez mantenerme, porque también el cuerpo lo va a resentir. Con la situación de mucha gente que está en su casa haciendo teletrabajo, doctora, tiene su botellita, muchos pues también se toman su gaseosa, pero qué rico es como una agüita y unas tajaditas de fresa que saborice, unas tajaditas, unos gajitos de mandarina. Entonces hay tantas cosas que podemos hacer desde la casa y ayudarnos nosotros mismos de esa forma. Claro, las famosas infusiones son súper recomendadas, inclusive yo siempre les recomiendo a mis pacientes para calmar esa sensación de las bebidas carbonatadas, ¿verdad? El utilizar el famoso H2O, el agua con soda, ¿verdad? Donde agreguemos algunas frutas, ¿verdad? Y así calmamos porque simplemente a veces es cuestión o es mental el escuchar como ese sonido al abrirse el refresco gaseoso, ¿verdad? Esa manera de esta sensación tan gratificante que sentimos al escuchar esa bebida carbonatada. Entonces, es súper importante, Randa, lo que dijiste, no es que voy a ir a comer todo el fin de semana y ya el lunes otra vez, y otra vez el fin de semana, y así en esa rutina, porque si no el cuerpo, como lo dices, va a entrar como a un ciclo, va a entrar como una costumbre, y después vienen los problemas de que por qué no bajé de peso, por qué me estanqué en el peso, por qué tengo retención de líquidos, por ejemplo, y muchos de los factores son exactamente esas cosas. Entonces, lo que yo les decía, no es que
tenemos que evitar o no consumir del todo estos alimentos, porque cuando uno le prohíbe algo al paciente, con muchísimo más razón su mente va a ir a buscar ese alimento, porque así es el ser humano. Entonces aquí lo importante es tener un balance y explicarle bien al paciente sobre qué impacto va a generar ese alimento en su vida. A veces hay alimentos que nosotros los ponemos como si son negociables o no negociables, ¿verdad? Entonces ahí se le explica bien al paciente, ¿verdad? Si ese producto que él va a consumir es negociable o no es negociable para él, ¿verdad? Recordemos que ahora hay en el mercado infinidad de productos que pueden ser reemplazados por otros que son con mayor cantidad de grasas, azúcares, ¿verdad? Entonces eso es lo importante. Muy bien, excelente. Bueno, yo creo que esta conversación la hemos disfrutado y hemos ante todo aprendido muchísimo. Recordarles que acá en Barcelona usted encuentra la clínica de obesidad y yo le recomendaría no esperar a que esa palabra llegue y le golpee, porque recibir ese diagnóstico de que usted es una persona obesa, eso es muy impactante. O sea, cuando usted le dice, usted es una persona obesa, y de repente, si usted sabe que usted está ganando esos kilitos, que ya están sobrepeso y que de repente puede dar el salto a la obesidad, yo creo que lo mejor es tomar la decisión a tiempo. Así que quiero recordarles los números de teléfono: 2770-4450, 4600-1500, o bien vía WhatsApp se puede comunicar al 8912-7819 y sacar su cita, no dejarlo para después. Realmente entre antes tome usted la decisión de cambiar su estilo de vida, más rápido va a comenzar a disfrutar de todos esos resultados. Así que agradecerle a ambas, de verdad me siento muy honrada de poder haber compartido con ustedes el día de hoy, agradecerle a don Randall también en cámaras y a todas las personas que se unieron a la transmisión. Nos vemos nuevamente desde acá, desde la clínica de obesidad, en cualquier momento. Hasta luego, feliz tarde.